Bien, dándole seguimiento y ya explicando cada punto del recuadro del contexto de la narrativa barroca, vamos a lo que es la prosa barroca. Dice que la prosa barroca favoreció los nuevos ideales del humanismo. El ensayo se convirtió en uno de los géneros literarios más empleados durante la época. Destacó Baltasar, que hacían en la prosa didáctica y filosófica. En sus obras, el discreto, el criticón, agudeza y el arte de ingenio. Prácticamente el ensayo hasta hoy en día es uno de los referentes más importantes al momento de generar tu propia opinión, pero de una manera muy contextualizada y muy formal. Prácticamente dice que la prosa barroca se guió en eso, ya que defendía lo que eran o favorecía lo que eran los ideales humanos, ideales de nuestros antepasados, ¿verdad? Ahora, la narrativa dice, dándole seguimiento al libro de texto, dice: la narrativa es la crónica o es un género histórico que surgió con el descubrimiento de América. Los cronistas relataron las experiencias vividas durante la conquista, dice, desde un punto de vista personal. Entre sus representantes está Bernal Díaz de Castillo, con la verdadera historia de los sucesos de la conquista de Nueva España, y Fray Bartolomé de las Casas, con brevísima relación de la destrucción de las Indias Occidentales. Estas son obras o movimientos que pertenecieron en aquella época y que están dentro del movimiento barroco. Entre los escritores españoles destacó Miguel de Cervantes y Saavedra, conocido como el Manco de Lepanto, ya que durante la batalla perdió la movilidad de la mano izquierda. Su obra más destacada fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una obra buenísima, y pues que hasta el día de hoy sigue vigente, que se dio, imagínense, en el año 1605, como lo recuerda aquí el libro, y estamos todavía ya en el 2021 y todavía seguimos con Don Quijote de la Mancha. Es una obra que ha tenido fortaleza y importancia dentro del mundo. Ahora, se considera como la primera novela moderna. En la segunda parte se publicó en 1616. Bien, nos vamos ahora a la última parte, que después de esta van a partir a hacer su actividad, que es página 82, en la cual dice el teatro barroco. Bien, llegamos al punto importante, lo que es el teatro barroco en aquella época, la implementación de obras literarias del barroco en aquella época, como era vista. Bien. Vamos a darle lectura. Dice que durante el siglo XVI el desarrollo del género teatral fue incipiente. La estructura de las obras es rudimentaria. Las escenas no tienen cohesión y al final muchas veces es precipitado. Destacaron Lope de Rueda y Juan de la Cueva. Prácticamente va en la implementación de la exageración y el suspenso. Dejar a las personas y dejando a las personas, ¿verdad? Pensando o pensativas de que iban a hacer otro final. O imaginando, perdón, sería la palabra correcta. Imaginando otro final, cuando de sorpresa da otro final. Prácticamente eso era el barroco. El suspenso y la exageración. En el siglo XVII, ¿verdad? El teatro español sobresalió más que en otros géneros. Dice, y se convirtió en el medio más popular para tratar temas sociales, religiosos y políticos. ¿Por qué fue importante? ¿Y por qué tocaban estos temas? Estos temas no se podrían abrir o tocar abiertamente en esa época. Pero ¿mediante qué lo hacían? Tocamos dos puntos de la literatura barroca. Mediante el culteranismo y el conceptismo. Ahí está la respuesta. Mediante ellos tocaban esos temas religiosos, políticos y económicos que se atribuían a las sociedades en aquel entonces. Ahora, siguiendo con la lectura, Lope Félix de Vega y Carpio es considerado el fundador de comedia nacional española. Frente a la concepción clásica de que el teatro debe proporcionar una enseñanza, Lope de Vega defiende la finalidad lúdica y el deleite del público.
Él mismo le dice en sus comedias: como las paga de vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Prácticamente estos fueron los precursores del teatro barroco, pero hablan de comedia nacional española. Al momento de que estábamos hablando de que se daban estas uso de figuras literarias que también pueden ir incluidas en ellas, lo que son el sarcasmo y las ironías, que son figuras literarias que se usan para dar un tono burlesco a algún tipo de ¿cómo se llama? De texto. Ahora, la característica de la comedia nacional, dice, vamos a dar lectura a los puntos. Dice: división de la obra en 3 actos y jornadas frente a los 5 del teatro clásico. Aquí hay un punto muy importante, porque es cierto, las obras estaban repartidas por máximo 3 actos. Hay una obra que se llama La casa de Bernarda Alba, que prácticamente está dividida por 3 actos. Inicia de una manera muy, por decirlo así, muy fuerte, y termina de una manera muy fuerte. Su final es trágico. Mezcla elementos trágicos y cómicos. Aquí está de lo que es en una manera, puede ser triste, puede ser suspensiva o puede ser cómica. La ruptura de las unidades de tiempo, lugar. La acción podía situarse en diversos lugares y desarrollarse en varios días. Prácticamente aquí en el movimiento barroco, dentro de lo que es la comedia nacional española, prácticamente los espacios podían dividirse o se podían dar en diferentes áreas. Ya podría ser dentro de alguna casa, dentro de algún auto. O sea, no tenían, por decirlo así, un punto referido a dónde se dividían dar las... ¿cómo puedo decirlo así? Se deberían dar las escenas. Era libre. Prácticamente en ese aspecto sí era libre. Ahora, el siguiente punto dice: introducción del personaje gracioso, dio mayor dinamismo a la obra teatral. Prácticamente siempre estamos acostumbrados en toda obra literaria o en novela dramática ver siempre al protagonista y al antagonista. El protagonista es el bueno, el antagonista es el malo, y los demás pues son como complementos de los personajes. Prácticamente en esto no, se dio una manera de un personaje gracioso para cambiarle por lo menos el sentido a la obra, y aquí puede ir lo que es la manera conceptista o culteranista, ya que mezclaban lo que era la intervención de fonemas y morfemas, por decirlo así, porque para hacerlo gracioso pues tenía que cambiar o hacer un juego de palabras, como lo denomina el conceptismo. Ahora, el siguiente punto es métrica adaptada en las situaciones según las circunstancias dramáticas. Prácticamente la métrica siempre era importantísima y es importante en todo tipo de texto literario. ¿Por qué? Para que no se salga de su contexto y no pierda su fluidez, su entendimiento, y no pierda lo que es una secuencia. Porque si un texto se pierde una secuencia y no lleva métrica o no lleva ordenamiento, al menos, ojo, que sea algún texto o poema de verso libre, ahí sí. Pero cuando un texto es métrico, lleva una secuenciación de escenas, como lo es una obra literaria, debe tener muchísimo cuidado al momento de crearse. Ahora, último punto, que es la adecuación en la naturaleza del personaje, galán, dama y rey, y el lenguaje que se emplea. Prácticamente, como lo mencionaba antes, la naturaleza de los personajes siempre ha sido lo que es dar esa exageración o dar protagonista, antagonista, y lo demás son complementos, y pues darle un tono bellísimo, por decirlo así, también a sus protagonistas. Porque en todas las novelas pues todos tienen un físico perfecto, por decirlo así, para que la audiencia se llame la atención y diga wow, y crear eso, ¿no? Bien, ahora, siguiendo la lectura del libro, y ya vamos a finalizar porque ya me van a hacer su actividad. La fórmula, dice, teatral de Lope de Vega fue seguida por 2 dramaturgos, Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Ahora, necesito de que por favor, bueno, le vamos a dar lectura para que así ya se entienda la temática. Dice: dramaturgo español educado, dice, en un colegio jesuita.
También recibió introducción en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca. Su primera opción fueron los estudios religiosos, que abandonó en 1620. Continuó enriqueciendo los aportes de Lope de Vega. Siguió el legado de Lope de Vega. Retomó temáticas de interés popular como la fugacidad de la vida, la muerte, el más allá y el honor. Siguió el legado de Lope de Vega y dentro de lo que es el movimiento y respetando lo que es el movimiento barroco. Tirso Molina dio mayor importancia a la psicología de las personas o de los personajes. Esto sí es un punto muy importante. Y retomó los aportes de sus predecesores. Aquí dio importancia a lo que eran los aspectos psicológicos de los personajes. Estudiar los personajes más allá, si padecían de alguna enfermedad psicológica. Porque cuando al momento que se da una interpretación de una obra literaria, más con este movimiento, pues no se estudiaba más allá que era, solo se daba el perfil del personaje en el momento que estaba actuando. No se conocía nada de su vida, no se conocía de sus biografías, si había tenido un pasado trágico, un pasado feliz, una niñez feliz, etc. Entonces, Tirso Molina le dio importancia a ello, a estudiar más a fondo la psicología, mentalidad de los personajes, del por qué actuaban de tal manera, y más que todos los personajes que se dan de villanos. Ahora, este autor es el creador de uno de los mitos de la literatura universal, la figura de Don Juan, protagonista del burlador de Sevilla. Prácticamente Tirso Molina, pues prácticamente dio creación a ciertos mitos de la literatura universal, mundial. Muy bien, ahora que ya terminamos la temática, dimos la diferenciación de cada punto, tocamos lo que es los máximos representantes del conceptismo, culteranismo, que fue Luis de Góngora, Francisco Quevedo, dimos el contexto de la narrativa barroca, tocamos la prosa narrativa, las características, aún aquí están en el cartel, y están varias características en el libro de texto. Lo único que lo que se tiene que hacer es buscarlas. Sí, buscarlas muy bien, porque ahí están. Si vuelven a darle una segunda lectura, ahí las van a encontrar. Tocamos lo que es la literatura, el contexto, muy bien. Y ahora que tocamos todo del barroco, ¿qué fue el barroco? ¿Qué es el barroco? Arte, literatura, obras, autores, contextos, política, pensamiento, arte, etc. Me van a contestar el cuestionario de la página 82, donde dice cuestionario de repaso, donde dice qué caracteriza el arte barroco, en qué se diferencia el culteranismo y el conceptismo, que ya lo diferenciamos, y darle seguimiento a las otras preguntas. Son 6 preguntas que las van a contestar. Van a tener alrededor de 15 minutos para contestar las preguntas, y esto sería todo por el día de hoy. Así que a contestar las preguntas y tengan buen día.